hice una introducción un poco histórica a ciertas cuestiones de derecho para ya meternos en la unidad 2, que es sobre derechos de las mujeres y de las diversidades. En la clase de hoy y del miércoles que viene, lo que vamos a hacer es dividir las cuestiones de derecho que vamos a ver en dos grandes ramas. Por un lado vamos a ver derecho a la igualdad hoy, y por otro lado vamos a ver derecho a una vida libre de violencias la semana que viene. Así que la clase de hoy va a estar como muy basada en derecho a la igualdad, y a partir de eso, de las concepciones de igualdad, es que vamos a ver ciertas normas que hablan, por ejemplo, de la prohibición de discriminación, o ciertas normas que aseguran algunos pisos de igualdad para las mujeres o para las personas que integran el colectivo de las diversidades. Pero primero, toda la primera clase, vamos a basarnos más en las concepciones de igualdad, que es lo que después también nos permite leer y comprender la realidad a partir de eso, más allá de algún artículo reglamentario de alguna cuestión. Ya voy a ir abriendo el PowerPoint, así vemos esto. Compartir pantalla. A ver. Ahí están viendo mi PowerPoint. Sí. Sí, profesora, se está viendo. Sí, profesora. Sí. Bien. Bueno. No, profe, yo veo lo de la asistencia nada más. Se ve el formulario de Sí, profe, asistencia. igual. Sí, Me quedó eso. Bien. Lo voy a dejar de presentar y compartir de nuevo entonces, porque es la primera página que se me abrió y creo que me quedó solo compartido eso. ¿Ahora sí ven el PowerPoint? Sí, ahora sí. Sí, profe. Ahora sí. Y si yo muevo las diapositivas, ven que están cambiando, ¿no? Sí. Listo, perfecto. Bueno, la clase pasada, miren, voy a volver atrás un montón. Ustedes se acuerdan que arrancamos con la introducción a esta cuestión de los derechos. Y yo les dije que en esta unidad vamos a repasar todo este marco jurídico. Obviamente no es que vamos a ver todo con detalle, pero sí vamos a saber que estas normativas existen. Por ahí paro unos segundos porque es como que tengo que volver a la reunión a aceptar gente, pero bueno, por acá andamos. Ahí está. Bueno, y vimos también qué sucedía cuando se conformó nuestro Estado Nacional, cuando se conformó la Argentina, con los derechos de las mujeres, que como vimos, no teníamos los mismos derechos que tenemos ahora, sino que teníamos muchos menos derechos. Como por ejemplo, no podíamos votar, el supuesto voto universal no era tal, y también había otros derechos que tenían los varones y que las mujeres no teníamos. Por el otro lado, para el colectivo de la diversidad, tampoco había derechos garantizados, ni mucho menos, sino más bien había cierta persecución y represión a sus vidas y a sus expresiones. Vimos que han pasado un montón de cosas en este país, políticas, culturales, sociales, económicas, de todo tipo, para llegar hacia donde estamos hoy. Que acá lo que marqué es el quiebre importante que fue el Ni Una Menos en el 2015 y que de alguna manera hizo masiva la discusión sobre el feminismo y sobre los derechos de las mujeres y de las personas LGBT en la sociedad. Admitir a todos.
Hoy entonces, como les dije, vamos a arrancar específicamente con el derecho a la igualdad, es lo que vamos a ver durante toda la clase. Ahí les voy a copiar antes de nuevo el link de asistencia acá en el chat porque se conectaron bastantes más mientras tanto. Bueno, el derecho a la igualdad es una de las premisas del Estado moderno, o sea, es una de las premisas de la modernidad desde 1500 en adelante más o menos, y se ha consagrado en nuestro país, tanto en nuestra Constitución Nacional, como también en muchas otras leyes nacionales o provinciales, y obviamente aparece también en muchos tratados de derechos humanos. Las concepciones sobre derecho a la igualdad de estas normativas parten de asumir que todos somos iguales ante la ley. Por ejemplo, acá puse algunos ejemplos. Uno es nuestra Constitución Nacional, que dice en su artículo 16, este artículo 16 es el artículo sobre igualdad de la Constitución, que dice: la nación argentina no admite prerrogativas de sangre ni de nacimiento. Y dice: todos los habitantes son iguales ante la ley, admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. Aquí lo que dice la Constitución justamente es, lo que hace justamente es diferenciarse de lo que sucedía antes de la modernidad, de lo que sucedía, por ejemplo, en la Edad Media, donde sí había prerrogativas de sangre o de nacimiento. Había nobles y había otras personas que eran los siervos, los campesinos, pero cuando nacían no tenían supuestamente en su sangre ciertas condiciones que los hacían tan importantes como a los nobles. La novedad de los estados modernos... Ay, perdón, ¿alguien preguntó algo? La sangre azul que le decían antes de los reyes. Claro, sí, tal cual. Y la novedad de los estados modernos es que dice, bueno, no, todos somos iguales y bueno, se implantan, digamos, las democracias, donde se supone que todos tenemos iguales derechos de participación en la sociedad. Bueno, esta es nuestra Constitución Nacional que dice esto. Luego, por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos dice, ya en los primeros dos artículos, lo primero que habla es sobre igualdad. En el artículo primero dice: todos los seres humanos nacen libres e iguales, en dignidad y derechos. Y el artículo 2 habla de que todas las personas tienen los derechos y libertades que se proclaman en esa declaración, y dice: sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Esta frase, digamos, es una que se repite después en muchas otras instrumentos de los derechos humanos, ¿no? Esto de aclarar que no puede haber distinciones por estas categorías que se mencionan acá. Por ejemplo, en otro lugar más que aparecen es en la Convención Americana de Derechos Humanos. Ustedes, yo sé que están cursando derechos humanos también. La Declaración Universal es un instrumento jurídico de la ONU que nuclea a estados de todo el mundo, mientras que la Convención Americana es parte de la Organización de Estados Americanos, nuclea a estados de América nomás. Pero bueno, esta convención es bastante parecida igual en muchas cosas, y acá también se hace la aclaración de que todas las personas son iguales ante la ley y que no puede haber discriminación por motivos como los que veíamos recién: la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, las opiniones políticas, etc. Estas categorías no están puestas al azar, sino que están puestas porque son las que ya se sabía que generaban
desigualdades y discriminaciones en la sociedad. Sin embargo, a pesar de que la normativa, tanto nacional como la de derechos humanos, que se fue desarrollando después, todas mencionan este derecho a ser tratados iguales y a no ser discriminados, a lo largo de que fue pasando todo el siglo pasado, todo el siglo del 1900, se fue haciendo notar que la simple igualdad formal no es suficiente para garantizar derechos de las personas, porque hay grupos que de hecho se encuentran en una situación de desigualdad de poder y que entonces es preciso para los estados poder generar mecanismos que tiendan a igualar y a que todas las personas puedan desarrollarse a partir de una igualdad de oportunidades. Vimos, por ejemplo, la clase pasada, y recién en la introducción lo mencionamos, como a principio de siglo las mujeres había un montón de derechos que no teníamos y que a partir de organización de mujeres, de estudios, de debates, de intentos de participación política, digamos, se fue logrando que se modifiquen ciertas leyes que nos permitieron tener derechos de la manera en la que tenían los varones también. Otro de estos grandes ejemplos de cómo se discutió a partir de la igualdad ciertas cuestiones a lo largo del siglo pasado es, por ejemplo, el derecho laboral. El derecho laboral parte de la premisa de que hay una situación de desigualdad entre el trabajador y entre el empleador, y por eso hay normas que regulan de antemano ciertas condiciones para la contratación. Por ejemplo, la cantidad de horas que se puede trabajar, cuál es el salario mínimo, cuáles son las vacaciones mínimas, cómo debe ser el trato digno hacia los trabajadores, ciertas cuestiones de estabilidad en los empleos, digamos, a partir de una realidad que era absolutamente injusta, sin regulaciones, se generan regulaciones para generar condiciones de mayor igualdad entre los trabajadores y los empleadores. El derecho a la igualdad, como vimos entonces recién, está en... Ay, ya me spoileé cómo sigue la diapositiva. El derecho a la igualdad, vimos, está planteado en términos universales en las normativas de derechos humanos. Sin embargo, a lo largo que se fue desarrollando el derecho internacional de los derechos humanos desde 1948 en adelante, se fue encontrando que había ciertos obstáculos y ciertos desafíos para que efectivamente se garanticen los derechos humanos de todas las personas. Yo ayer estuve subiendo ya ciertos videos, cierta bibliografía sobre la clase de hoy, y uno de los dos videos que subí, que desde ya les aviso que los dos videos estos es obligatorio que los vean sí o sí, porque tienen como bastantes conceptos de lo que tiene que ver con este tema. Bueno, uno de los videos es sobre derechos humanos, y la persona que habla es Mónica Pinto. Mónica Pinto es una abogada, es profesora de la UBA, ha sido su decana de hecho, y es una persona reconocida en el ámbito de los derechos humanos, tanto acá en Argentina como en otros países. Yo subí un videito de ella que está bueno, que a mí me parece muy claro, cómo habla sobre cómo se ha planteado la igualdad en términos universales y qué mecanismos se han arbitrado, digamos, para solucionar ciertas situaciones de desigualdad que seguían existiendo. Lo que dice Mónica Pinto ahí en el video, una de las cosas que dice es que el gran dato de los derechos humanos es la igualdad. Como vimos recién,
hay muchas convenciones que parten ya desde sus primeros artículos diciendo todas las personas nacemos libres y todas las personas nacemos iguales y debemos todas las personas ser tratadas con dignidad y con respeto. Sin embargo, como vemos, esta vocación universalista no venía siendo respetada tal cual. Y como dice también Mónica Pinto en ese video, dice, bueno, cuando las convenciones decían todos, eso no quiso decir efectivamente todos. Cuando las convenciones decían nadie puede ser torturado, por ejemplo, bueno, no quiso decir efectivamente todo y por eso se tuvieron que plantear ciertos mecanismos especiales para ciertos grupos que estaban en una situación de desigualdad. Y acá es donde volvemos a los anteojitos violetas que vimos en las clases pasadas. Yo ahora creo que por aceptar a alguien ya me spoileé cómo sigue la diapositiva. Pero bueno, ahí, si nos ponemos estos anteojitos violetas, como se lo fue haciendo toda la comunidad de derechos humanos de las últimas décadas, vamos a ver que la igualdad planteada en términos tan generales y tan universales dejaba afuera a un montón de grupos. Dejaba afuera a las mujeres, a las personas con discapacidad, a niños, niñas y adolescentes, a trabajadores migrantes, a afrodescendientes, a pueblos indígenas y a personas del colectivo LGBTQ+. Para estas personas, para estos grupos, al menos, tal vez para otros también, se tuvieron que luego ir armando ciertos mecanismos, ciertas regulaciones específicas para que se respeten también sus derechos. Ahí va de nuevo. Estos grupos es lo que en derecho se llaman grupos desaventajados en el ejercicio de sus derechos. Son grupos que se encuentran, de hecho todavía iba a hablar en pasado, pero no, en una situación de desigualdad en la sociedad. Si vemos los grupos, son un montón de personas, todas las que caben ahí, y en verdad lo que sucede es que todas las personas que no son el estereotipo de lo que llamamos el hombre blanco, heterosexual, de clase media, de algún país occidental, con una familia tipo, digamos, todas las otras personas han sufrido algún tipo de desigualdad, porque eso que llamamos ese hombre blanco, heterosexual, etcétera, es en verdad quien ha construido los estados modernos y quien ha construido su derecho, y a partir de ahí vamos viendo, pero esto trae desigualdad, esto es una situación injusta, y desde ahí vamos, bueno, arreglando como podemos ciertas situaciones para que todos podamos vivir vidas más justas. Los mecanismos jurídicos que se arbitraron para saldar estas situaciones de desigualdad son ciertos mecanismos de protección específica de derechos humanos. Esto lo explica Mónica Pinto en su video. Cuando se habla de protección genérica de derechos humanos, hablamos, por ejemplo, de las normas que vimos. Declaración Universal de Derechos Humanos, Convención Americana de Derechos Humanos, son genéricas. La protección específica de derechos humanos son, por ejemplo, la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, de la cual hoy vamos a hablar, que es específica para mujeres. La Convención de Derechos del Niño es específicamente para las personas que tienen menos de 18 años. Por ejemplo, la Declaración sobre Derechos de Pueblos Indígenas, específico para situaciones que viven los pueblos indígenas, y así cada uno de estos grupos tiene ciertas regulaciones especiales en relación a su situación, digamos. Bien. Ahora vamos a ver dos conceptos que están absolutamente relacionados al derecho a la igualdad. Uno es de discriminación estructural
Y el siguiente que vamos a ver es uno llamado interseccionalidad. Con relación a la discriminación estructural, a ver. Este es un concepto que es muy usado en el ámbito de los derechos humanos. Y acá yo traje la definición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es uno de los órganos que tiene la OEA, la Organización de Estados Americanos, y es una comisión, un órgano que siempre sistematiza ciertas definiciones de derechos humanos, y la verdad es que es muy prolija y muy buena su trabajo, así que traje la definición de ellos. Dice, la discriminación estructural o sistémica se refiere al conjunto de normas, reglas, rutinas, patrones, actitudes y pautas de comportamiento, tanto de iure como de facto, o sea, tanto de derecho como de hecho, que dan paso a una situación de inferioridad y exclusión contra un grupo de personas de forma generalizada, las cuales son perpetuadas a lo largo del tiempo e incluso por generaciones. Es decir, no se trata de casos aislados, esporádicos o episódicos, sino que es una discriminación que surge como consecuencia de un contexto histórico, socioeconómico y cultural. Y dice que el carácter generalizado alude a su elemento cuantitativo, como es la naturaleza a gran escala de esta problemática, y el carácter sistémico se refiere a la manera en cómo se adoptan las decisiones, prácticas políticas o la cultura de una sociedad. Acá, si queremos asociar el concepto de discriminación estructural con el concepto que veíamos al principio de las clases de patriarcado, vemos que hay en la sociedad ciertas normas, reglas, actitudes, los patrones de comportamiento que estén plasmadas en el derecho o no, dan paso a ciertas situaciones de desigualdad. En el caso de lo que estamos viendo en esta materia, hablamos de desigualdad, de la desigualdad estructural o de la discriminación estructural en que se encuentran las mujeres y las personas gays, lesbianas, bisexuales, travestis, transexuales, intersex, etc. El ejemplo que traigo acá, que esta foto la saqué del archivo de la memoria trans, es el de las personas trans o travestis. La situación de discriminación estructural que tiene la población travesti es enorme. Imagínense que su esperanza de vida es de 35 años, mientras que la esperanza de vida de las personas que no lo somos es de más de 70 años. O sea, tienen una esperanza de vida de la mitad de vida que el general de la población. Tienen muy escaso acceso a la educación, muy escaso acceso a la salud, escasísimo acceso al trabajo también, sufren cotidianamente discriminación, hostigamiento en la vía pública, tanto por particulares como incluso por las fuerzas de seguridad también. Y son, en muchos casos, motivo de burla, motivo de miedo. Este es un grupo que sufre una discriminación estructural tal cual la vemos en la definición, y que no es episódico, sino que se transmitiendo de generación en generación, y es consecuencia, como dice acá, de un cierto contexto histórico, socioeconómico y cultural. Vamos a seguir entonces con el siguiente concepto que les dije que íbamos a ver hoy, que es el de interseccionalidad. Para hablar de interseccionalidad, antes les cuento que también subí un video sobre interseccionalidad a la plataforma. Es un video en el que habla Crenshaw, que es una abogada que es de Estados Unidos y que es la persona que acuñó este término a partir de su práctica. Ella cuenta que
Una vez la fue a ver una mujer porque decía que no la contrataban en una empresa, porque era mujer y porque era negra. Y la empresa lo que decía era, ¿cómo? La empresa y el poder y los jueces, porque era un caso que se había litigado, que lo que se decía era, no hay una discriminación contra las mujeres, porque hay mujeres que trabajan en esta empresa y mujeres que trabajaban en ámbitos de atención al público. Bueno, está bien, no hay una discriminación contra las mujeres. También se decía, no hay una discriminación contra los afrodescendientes. Ustedes saben que Estados Unidos tiene cuestiones de segregación racial muy importantes. Fue una cuestión histórica que todavía sigue presente. Y lo que se decía también es, bueno, no hay una cuestión de discriminación racial acá, porque esta empresa contrata a personas negras, personas afrodescendientes, así que tampoco encuadra lo que a esta mujer le pasa ahí. Sin embargo, a esta mujer le sucedía que no la contrataban porque como mujer no era una mujer blanca, sino que era una mujer negra, y como persona negra no era varón, entonces no entraba como ni en los trabajos más de obreros que estaban haciendo esos varones afrodescendientes, ni tampoco la querían contratar para hacer el trabajo de atención al público que hacían las mujeres blancas. Esta persona, Crenshaw, ahí va desarrollando el término de interseccionalidad, que tiene que ver cuando se cruzan ciertas categorías de discriminación en una persona, generando una nueva situación de discriminación más específica. Acá traje no es la definición textual de ella, pero bueno, traje una definición en base a lo que ella dice, que nos dice que la interseccionalidad es una categoría analítica, o sea, es una categoría que nos sirve a los fines del análisis de las situaciones y que nos permite ver en un contexto especial la forma en que diferentes sistemas de subordinación, como el género, la orientación sexual, la etnia, la religión, el origen nacional, la discapacidad o una situación socioeconómica. En el caso de este ejemplo lo que vimos es el género y el origen. Bueno, como diferentes sistemas de subordinación se constituyen unos a otros de manera dinámica y se interconectan entre sí. La interseccionalidad aparece como superadora del enfoque de discriminación, que solo hace foco en una sola de las dimensiones de desigualdad, y apunta a un espacio nuevo en que las dimensiones se conjugan y se da forma a una nueva desigualdad. Hay personas entonces que no sufren discriminación solo por una cuestión, solo por ser mujeres, por ejemplo, sino por también otras categorías de las que vimos, que son las categorías a través de las cuales históricamente se discriminó y que se interconectan y que dan forma a una nueva desigualdad. El ejemplo que traje para esto es el de Marielle Franco. Marielle Franco era una activista brasilera que era mujer, era de una favela, era afrodescendiente. Brasil también tiene muchos problemas de discriminación racial, y era lesbiana. Y a Marielle Franco, de hecho, ya no me acuerdo hace cuántos años, pero 4 tal vez, hace 4 años la asesinaron en la calle. Lo cual, bueno, también habla de la situación de peligro que viven personas que viven personas que no me sale la palabra, pero que encarnan como tantas situaciones de desigualdad y de discriminación en una sola, digamos. Bueno, antes de seguir, los quiero ver unos segundos. A ver, voy a dejar de presentar. Cuéntenme cómo vamos. Bien, profe, hasta ahora bien. Bien, profesora. Está bien. Bueno, no los estoy matando a conceptos. Bien, profe. Bien, profe.
Por ahora bien, profe, se va entendiendo todo. Buen día, profe. Yo anoche vi los videos que usted subió. ¿Ya los viste? Buen día, Sí. profe. Bien, nos puedes dar la clase entonces. No. Me gustó el de Mónica Pinto. Es muy claro, ¿viste? Sí, está muy bueno ese. Bien, qué bueno. ¿Deja la plataforma después? Lo tenés que mirar, compañero. A ver, Jimena, si te animás a contar. Cuento lo que entendí yo. Sí. Lo que la mujer habla es sobre los derechos de igualdad, pero que siempre ponen primero a los hombres, después están las mujeres, luego vienen los niños y después vienen las personas con discapacidades. Como que siempre están el hombre y quieren generar la igualdad contra la mujer. Claro, ella hace como un recorrido histórico, ¿no? De cómo Toda la hablaba recién, estas normas planteadas en términos universales, luego tuvieron que ser complementadas con ciertas normas que hablen específicamente de la situación de ciertos grupos, como de las mujeres, como de los niños, como de las personas con discapacidad, para que sean consideradas las situaciones específicas que viven esos grupos también. ¿Alguien más vio los videos? Sí, yo los vi también anoche. ¿Y algo que quieras contar? No, la verdad que me pareció muy bueno, muy instructivo. Hay más videos sobre eso. A lo último te dicen la plataforma. Y lo del video de la chica esta de Emma, tenía razón cuando le habla al juzgado y le dice solamente hay hombres negros o mujeres blancas haciendo como que no había una referencia hacia ella. Que al principio no se entendía que por qué la discriminaban, digamos. Claro, ese es el video sobre interseccionalidad. Claro, me pareció muy rara la palabra, la verdad que no la conocía, pero ahora lo entendí un poco mejor. Y es una palabra un poco nueva, o tal vez es bastante específica más del ámbito de lo jurídico, de los derechos de las mujeres, pero es una palabra que explica un montón, muchas situaciones, y que nos tenemos que hacer amigos de esa palabra. Bueno, si hasta acá estamos, seguimos. Yo hice un parate porque lo que viene ahora es, sigue siendo bastante denso teóricamente, entonces dije, bueno, vamos a descansar un segundo y seguir con un cuadrito que recopila ciertas situaciones de ciertos conceptos sobre desigualdad. Voy a poner para compartir de nuevo entonces y seguimos nomás. O alguien quiere decir algo antes, hable ahora, calle para siempre. Bueno, chicos y chicas, seguimos entonces. Lo que viene ahora es este cuadrito tan inocente que parece con los colores, pero que adentro tiene como mucho peso teórico de las cosas que explica. Vamos a ir viéndolo lentamente, ustedes vayan siguiéndome cuando hable, o sea, no se pongan a leer todo ahora mientras hablo, sino que vayan siguiéndolo mientras voy mencionando yo las cosas. Antes que nada les aviso, yo sobre este cuadro dejé un texto que tiene 2 o 3 páginas, también en la plataforma. Es un resumen que yo había armado, son 3 páginas de mi tesis de maestría que yo había hablado sobre esta cuestión en una parte, y que ahí tiene como un resumencito de un montón de discusiones teóricas sobre esto. Yo les comenté ahí en la página que este texto tal vez es un poco complejo porque ya presupone que hay muchos conceptos sabidos,
pero si lo leen con paciencia posiblemente van a poder entenderlo sin problemas. Solo que no sé, lo que yo les quería advertir era que no se confíen con que es muy cortito porque requiere un buen rato de atención. Bueno, acá tenemos distintas concepciones sobre igualdad. Ustedes ya me escucharon hablar de igualdad formal ante la ley y también hoy estuvimos hablando mucho sobre el concepto de igualdad material, pero todavía no lo había mencionado como tal. Sobre el de igualdad como redistribución y reconocimiento, todavía no hemos hablado tanto, pero bueno, ya lo haremos. Vamos a arrancar, primero con algo general. Estas distintas concepciones de igualdad pueden, en la actualidad, usarse todas. Digamos, no es que cuando empezamos a usar la segunda concepción, la igualdad material, bueno, la igualdad formal ya la dejamos de lado y no la usamos más, sino que según cada situación, podemos comprender esa situación a partir de distintas concepciones de igualdad. Hay situaciones que con la simple concepción de igualdad formal ante la ley ya nos alcanzan. Les voy a poner un ejemplo. Yo justo la semana pasada estuve concursando para dar una materia en la Escuela de Cadetes de Policía. Y el reglamento dice que hoy es 4 de mayo. Por ejemplo, el reglamento dice que las postulaciones pueden presentarse hasta el 4 de mayo. Bueno, si alguien presenta su postulación el 5 de mayo, ya esa postulación no es válida, no la puede presentar. Eso es una concepción básica de igualdad formal ante la ley y sigue presente para muchas cosas y es útil para muchas cosas, más allá de que ahora vamos a ver que para muchas otras no. Bueno, para arrancar entonces, esperen que acepto a alguien que se acaba de conectar y... Vale. Y ahí vamos entonces. La igualdad formal ante la ley, entonces, es mire, yo voy a ir siguiendo el texto también, así se los doy lo más parecido posible. Es uno de los pilares de los estados modernos, como ya hemos visto al principio de la clase, ¿no? Esta igualdad se comprende como igualdad como no discriminación. Nadie puede ser discriminado en función de ciertas categorías, de raza, de género, de religión, también como hemos visto hasta ahora. En este paradigma, la igualdad es concebida como un presupuesto y no como una meta. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Muchas normas de las que hoy vimos dicen todos los seres humanos nacen libres e iguales. O sea, presupone que ya nacemos todos iguales. Por lo tanto, no haría falta hacer ciertas políticas de igualación de las personas, digamos. Presupone que todos nacemos iguales y hay un análisis, digamos, sobre este tipo de igualdad que lo menciona como diferenciación jurídica de las diferencias. ¿Qué quiere decir esto? Mientras las personas pertenezcan a una igual categoría, deben ser tratadas iguales. Ahora, si las personas pertenecen a una distinta categoría, en función, ya vamos a ver, en función de qué cuestiones, o sea, vamos a ver algún ejemplo, entonces pueden ser tratadas de una manera diferente. Y acá con el ejemplo del voto, lo voy a poder explicar bien. Si mencionamos el voto universal como aquel en el que podían votar solo los varones, para esta concepción de igualdad formal ante la ley no había un problema, porque la ley decía, todos los varones pueden votar. Entonces, listo, todas las personas que sean varones pueden votar. Hay una igualdad formal ante la ley ahí,
porque no es que está diciendo todos los varones pueden votar, salvo aquellos que sean sordos de un oído, digamos. No está discriminando cuestiones muy específicas, sino que a partir de una categoría muy grande, todos los varones, dice, todos los varones pueden votar. No hay problemas de igualdad formal para la concepción de igualdad formal ante la ley en este caso. ¿Se entiende el ejemplo? Sí, profe. Y se entiende el... Listo, perfecto, seguimos. Entonces, seguimos ahora con la concepción de igualdad material. Como vimos también al principio de esta clase, a lo largo que se fue desarrollando todo el siglo pasado, en muy variadas situaciones, se fue comprendiendo socialmente que había situaciones que generaban situaciones de desigualdad para las cuales la simple respuesta de la igualdad formal ante la ley era ineficiente, digamos. Entonces, este paradigma que se conoce como igualdad, como no sometimiento, lo que hace es aceptar que existe desigualdad estructural entre ciertos grupos de la sociedad. Y apela a que el derecho no puede ser ciego ante estas desigualdades, no puede quedarse callado, sino que propone comprender esas desigualdades, comprender que cada individuo no está aislado, sino que forma parte de cierta estructura social que además es histórica, y que entonces se deben realizar ciertas acciones para superar esa desigualdad estructural en la que se encuentran ciertos grupos. Estas ciertas acciones que se proponen realizar desde el paradigma de la igualdad material son lo que podemos conocer como acciones afirmativas o medidas de acción positivas. Lo que desde este paradigma se entiende es que para todas las personas se ordena que el trato sea igual, o sea, igualdad formal, salvo que existan razones suficientes para hacer un trato que sea diferente, salvo que haya razones suficientes para que ciertas personas se beneficien de alguna manera con acciones positivas. Se beneficien de alguna manera porque en verdad se benefician, pero a partir de pero por causa de una situación de desigualdad en la que se encuentran. Este paradigma es lo que se conoce como homologación jurídica de las diferencias. Ahora voy a dar el ejemplo y después explico esta frase. El ejemplo clásico en términos de igualdad material es un ejemplo de Estados Unidos. Como dije, en Estados Unidos hubo siempre históricamente mucha segregación racial. Por un lado, se desarrollaban su vida las personas blancas y por otro lado desarrollaban su vida las personas negras, las que venían de una historia de esclavitud. Andaban en colectivos distintos, estaban en distintos lugares en los trabajos, iban a distintas escuelas, iban a distintos centros de salud. Más allá de que en algún momento se abolió la esclavitud, digamos, quedó la sociedad estructurada en términos muy segregados. Sucedía en Estados Unidos que a las universidades se suponía que podían ir todos, no es que solo podían ir los blancos. Sin embargo, las personas negras no lograban acceder a la universidad o cuando llegaban cuando accedían, no lograban permanecer mucho tiempo ahí porque de alguna manera las universidades eran expulsivas con las personas negras. Entonces lo que se decidió en un momento es generar ciertos cupos. Bueno, si en esta universidad entran 100 personas, al menos, no me acuerdo de cuánto era el cupo, pero imaginemos que digan al menos 20 personas de las que entren
tienen que ser personas que sean negras, que sean afrodescendientes. Esa fue una medida de una acción positiva o una medida de acción afirmativa que se realizó para que las personas negras también puedan ingresar a la universidad, también se puedan formar y también puedan después ejercer distintas profesiones. Esta política, digamos, se construyó en base al reconocimiento de que había una desigualdad y que si no se actuaba frente a esa desigualdad tan estructural, posiblemente se iba a seguir repercutiendo. No porque las personas negras fueran menos inteligentes, sino porque las condiciones tan históricamente segregadas entre unos y otros hacían que las personas negras no pudieran permanecer en las universidades. Esta perspectiva de igualdad material se usa muchísimo en términos de derechos de las mujeres. Ya vamos a ver. En muchas ocasiones puede traer resultados muy positivos. Sin embargo, la crítica que tiene es que se para en un paradigma que puede ser asimilacionista. Es decir, con relación a este ejemplo, digamos. Las personas negras pueden ir a esta universidad. Bien, eso está buenísimo. Sin embargo, es como que se las está asimilando hacia una universidad que fue históricamente construida por blancos, para blancos, con el pensamiento de los blancos. ¿Y esto qué quiere decir? Desde ahí seguramente habrían salido muchas teorías que justificaban por qué un grupo era más importante que otro. Bueno, eso, de alguna manera podríamos decir que se los asimiló para que entren a esa universidad, que en verdad había sido construida por otro grupo que era el mayoritario o el de más poder. ¿Estamos bien con este paradigma? Sí, profe. Sí, profesora. Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Bien, seguimos entonces. Antes, por ejemplo, les cuento unas leyes que tienen medidas de acción positiva, son, por ejemplo, lo que ha sido para las legislaturas, las leyes de cupo y las leyes de paridad. Las mujeres, como saben, bueno, ya pudimos votar, podemos ser elegidas. Sin embargo, sucedía tanto en el Congreso de la Nación como en las legislaturas provinciales, que aún la gran mayoría de las personas que se elegían eran varones, porque ya desde los partidos políticos se postulaban mayormente a varones. Entonces, se han sancionado tanto a nivel nacional como a nivel de las provincias leyes de cupo que dicen, bueno, al menos el 30% de las listas tienen que ser cubiertos por mujeres, para que las mujeres también tengan el derecho a ingresar a las legislaturas. O leyes de paridad, que lo que dicen no es al menos el 30%, sino que tienen que ser mitad y mitad. Mitad de varones y mitad de mujeres tienen que integrar las listas, comprendiendo que ahí había una cuestión de desigualdad estructural en base a la cultura en la que vivimos y no porque los varones sean mejores en las políticas o mejores haciendo leyes, sino porque teníamos una cultura en la cual se valoraba más la participación política de ellos que de las mujeres. Bueno, seguimos entonces con la tercera concepción sobre igualdad, que es igualdad como redistribución y reconocimiento. En este paradigma se entiende a la igualdad como participación y se valoran las diferencias jurídicas de ciertos grupos. Este paradigma es como más fácil explicar a través del ejemplo también. El ejemplo que traje es el ejemplo de pueblos indígenas. Los pueblos indígenas, la desigualdad en la que se encuentran es
tanto socioeconómica, o sea, por la desigual distribución de bienes que hay en la sociedad, y también cultural. La cultura de los pueblos indígenas muchas veces está como, no me sale la palabra, pero como mal vista, o es muy desconocida también. Los estados históricamente han batallado, digamos, contra los pueblos indígenas, y estos se encuentran en una situación tanto cultural como socioeconómica de mucha discriminación estructural, de mucha desigualdad estructural. Lo que bajo este paradigma se ha reconocido en algunas ocasiones es que a la hora de reconocer ciertos derechos para los pueblos indígenas, lo más importante es contar con la participación misma de estas personas a la hora de decidir sobre determinada política, determinada cuestión. Por ejemplo, con el derecho a la propiedad de sus tierras, ¿no? El derecho a la propiedad que todos conocemos es, por ejemplo, cuando, o sea, hablando en este caso de vivienda, es si nos compramos un terrenito particular a donde vamos a construir nuestra casa. En cambio, los pueblos indígenas tienen una concepción tan distinta que piensa el territorio de una manera comunitaria, a donde muchas personas de la comunidad puedan vivir sin estar delimitando cuál parcelita es de quién. Entonces, si queremos pensar políticas relacionadas a la propiedad sobre las tierras para pueblos indígenas, no podemos pensarlas solo personas que no provenimos de ningún pueblo indígena, sino que lo que se valora desde esta concepción de igualdad es que esas comunidades puedan estar participando de esa discusión. Este principio de igualdad como participación se basa justamente en la idea de que hay personas que se encuentran en una situación de discriminación estructural tan grande que ni siquiera su voz es escuchada cuando se toman ciertas decisiones. Y por eso lo que propone es que la igualdad tiene que ser entendida como participación y que las medidas que se piensen van a ser justas en tanto los grupos a quienes van dirigidas puedan participar de esa decisión. En este paradigma, de lo que hablamos es de una valoración jurídica de las diferencias. Bueno, hay una concepción de la propiedad que es distinta. Bueno, lo que se hace no es decir, bueno, no, hay una sola concepción de propiedad para todo el Estado, sino que se comprende y se puede actuar a partir de ello, teniendo en cuenta las concepciones de pueblos indígenas sobre la propiedad comunitaria de sus tierras. Este paradigma de igualdad como reconocimiento, por ejemplo, lo podemos ver en la ley de... Se cortó. Me parece, ¿no? Sí, se fue. Sí, parece que se le cortó. Se cortó, che. Parece que sí. ¿Alguno sabe si el PowerPoint después lo deja en la plataforma? Hola. ¿Volví ya? Sí. 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 Bueno, escuché que me había ido y dije, bueno, dejo de hablar. No sé en qué momento me habré cortado. Estaba hablando sobre igualdad como redistribución y reconocimiento. Estaba terminando ya esa parte igual. Compartir. Ahí volvemos al PowerPoint. ¿Se entendió el ejemplo de igualdad como redistribución y reconocimiento? Silencio.
No, profesora, no se entendió, va, yo no lo entendí eso. Bien, bien. Me interesa la sinceridad. Vamos de nuevo entonces. Esta concepción lo que entiende es, ¿hay situaciones de discriminación y de desigualdad estructural? Sí. Lo mismo entiende la concepción de igualdad material, pero esta entiende que hay situaciones en las que es tanta la desigualdad que que hay ciertos grupos que ni siquiera llegan a tener participación en o voz en las medidas, cuando se toman medidas que son para ellos mismos. Entonces, asume que hay que afirmar lo que la concepción sobre determinadas cuestiones de esos grupos. Asume que hay injusticias que son socioeconómicas y que son culturales, que deben... Ay, escucho como mucho ruido. Sí, Jonathan tiene interferencia. Ahí está. Que deben trabajarse en conjunto con la participación de esos grupos. Es decir, el Estado no podría, imagínense la legislatura de Río Negro hoy. No sé si hay alguien en toda la legislatura que se reconozca como originaria de un pueblo indígena. Entonces, lo que se propone desde esta concepción es que cuando se tomen medidas sobre determinados grupos, en este caso del ejemplo sobre los pueblos indígenas, estos grupos sean escuchados y tengan participación, porque tal vez sus concepciones son muy distintas que las de los legisladores. En el ejemplo, a ver si les puedo dar el ejemplo que aparece en el texto. Bueno, dice, solo podrían ser respetuosas de los derechos de los pueblos las decisiones que incluyan su palabra y su visión en el proceso de toma de decisiones, atendiendo a sus necesidades, a sus intereses y a sus proyectos comunitarios. Y vuelvo con el ejemplo. Hay leyes y hay normativas sobre propiedad indígena. Si a la legislatura de Río Negro se le ocurriría decir, bueno, tal comunidad que está haciendo los trámites para obtener el título de su propiedad, se lo vamos a dar y deciden que si son, no sé, 1000 hectáreas, deciden, y son 10 familias, deciden que lo van a dividir en 10, a esas 1000 hectáreas las van a dividir en 10 y que a cada una de esas familias les tocan 100 hectáreas. Tal vez, posiblemente, desde la perspectiva de esa comunidad indígena, lo que ellos quieran no sea que les den títulos por separados a cada uno, sino que le den a la comunidad un título comunitario por todas las 1000 hectáreas y no que se den en parcelas. Entonces, ok, en el ejemplo estoy partiendo de la base de la idea de que esta comunidad que estamos imaginando ya vive en esa zona. Sucede en muchas ocasiones que hay comunidades que viven históricamente en distintas zonas, pero que nunca han hecho trámites para regularizar esas situaciones, como sí estamos más acostumbrados en las ciudades, a que si queremos un terrenito, vamos, lo compramos, tenemos que hacer tal papel, tenemos que hacer tal escritura. ¿Cómo? No precisamente, porque si hay comunidades que pueden demostrar que, por ejemplo, hace 300 años que sus ascendentes vienen viviendo en ese lugar, pero que nunca hicieron un papel por cuestiones culturales, justamente, porque tal vez no saben leer y escribir,
no se comprendía tampoco para el Estado esta concepción comunitaria. Puede ser, existen un montón de situaciones en las que no están regularizadas, situaciones que de hecho vienen existiendo como tal. Entonces estamos imaginando una situación en que lo que queremos es regularizar esa situación. Sí, ahora el ejemplo se comprendió un poco mejor. Sí, profe, más que nada un reconocimiento. Sí, profe. Bueno, ahora cuando veamos algo sobre identidad de género voy a retomarlo. Bueno, pasamos a este cuadrito entonces. Se comprendió, pero para mí, por ejemplo, es muy difícil que los pueblos originarios se entiendan con el Estado, porque en verdad se desentienden. Ellos no ven a la tierra como propiedad, lo ven como un todo. O sea, hablan de esta loma, de este maillín, como si fuese parte de ellos, no propiedad, sino es como si fuese alguien más al que le estás hablando. Sí, tienen diferentes cosmovisiones. La naturaleza, ¿no? Claro. Profe, aspirante a agente Galindo Bruno, eso Sí. lo que dice el compañero también es respectivo a que ellos están apartados de la sociedad en la que nosotros convivimos también. Ellos pertenecen están con una cultura folclórica de hace ya casi 400 años, que es lo que creo yo. Nosotros estudiamos un profesorado y nos enseñaban que las culturas folk son las que se cierran de las demás sociedades en general y que ellos forman sus propias reglas y no comparten sus reglas con el resto ni tampoco dejan que el resto contamine su espacio de sus reglas. No sé si me explico bien. No, Sí, se entiende. tratan de mantener su cultura, tratan No, de es mantener que su es... idioma, porque más allá de lo que está hablando de la tierra, o sea, opino con conocimiento de causa. Lo que más tratan es de cuidar su cultura, de cuidar un idioma, de cuidar, no es solo tomar territorio, hay muchas personas que son parte de comunidades indígenas que viven en el campo, la mayoría de la línea sur. No sé cómo será en una ciudad, pero sí es diferente una comunidad indígena que es reconocida en un campo, Laguna Blanca, Comayo, Jacobasi, afuera, que hablarme de una comunidad mapuche en una ciudad. Claro, no entienden perfectamente cómo sería. Claro, es otro, es como si fuese otra nación que en sí no termina nunca de pertenecer al Estado. Tiene otra concepción de lo que es el territorio para ellos. Claro, obviamente partimos de la base de que cada comunidad indígena, cada pueblo es especial y tiene concepciones distintas y ha tenido formas de construir distintas con el Estado, ¿no? Capaz algunos tienen mejores relaciones, otros no. Pero sí, yo adhiero a lo que está saliendo acá, hay cuestiones históricas que hacen que lleguemos a las relaciones tal cual están hoy. Pensemos, por ejemplo, que a fines de 1800 la decisión del Estado argentino era hacer una campaña del desierto, de venir a la Patagonia y decir, acá este lugar lo vaciamos porque vamos a venir las personas que estamos en Buenos Aires a construir un Estado nacional, digamos. Partamos de la base de eso y a partir de eso podemos entender, como dice el compañero Daniel, como los pueblos indígenas tienen una concepción muy distinta de lo que es su territorio, de lo que es la naturaleza, de lo que es la comunidad. Y ahí está la dificultad de entenderse, por ejemplo, yo puse el ejemplo de la legislatura, ¿no? Pero con personas que se desempeñan en el Estado, pero que no tienen una tradición indígena o no se reconocen como tal, que viven en las ciudades. Por eso y vuelvo sobre la igualdad como reconocimiento, por eso es desde esa concepción de igualdad lo que se pone como muy importante es que se permita la participación, porque en la participación se va a poder explicar ese entendimiento distinto sobre la realidad. Aspirante a agente Galindo Bruno. Sí,
Opino igual, aparte, convengamos que nunca recibieron como un trato muy igualitario desde hace ya, no sé, 1890, 1900, ahí, empezando 1900, Julio Argentino Roca hizo, pero devastó una gran parte de la Patagonia, invadiendo zona que pertenecía a pueblos indígenas y ahí nadie dijo nada, nadie reclamó por los derechos humanos porque en ese momento nadie, nadie tenía voz en ese momento. Tampoco existía el desarrollo de los derechos humanos todavía en ese momento. No, claro. Aparte, profe, es como menciona Mónica Pinto en el video, que es como que la no discriminación y el pase a la igualdad también como que depende de cada uno de nosotros también hacerla, como que ella también menciona que hay mucho alejamiento en eso. Es que no te lo van a dar, tenés que demostrar muchas cosas, no es que vas a ir y vas a pedir y te van a regalar. ¿Para Claro, quién la no es justo? situación es que en la Pero de tu realidad, parte es desconocimiento. Tenés que investigar sobre el tema. Claro, Porque tenés estás que hablando con Una desconocimiento, sinceramente. discriminación, o sea, claro, es que en la realidad no sucede de esa manera como tal vez aparece más en cierto. ¿Por qué no no es correcto? yo estoy hablando de lo que dice la profe, no discriminación y el derecho a igualdad, estamos hablando de eso, no de tu opinión personal. Yo un comentario para responder a lo de Laureano. En la realidad tampoco es que se actúa así, digamos, desde el Estado como, bueno, tal pueblo indígena dijo que tal territorio es suyo, entonces se lo concedemos, sino que hay mecanismos, como dice Mónica, en los que hay que demostrar un montón de cosas, hay que demostrar que se viene viviendo ahí, de hecho, demostrar como la permanencia en ese territorio histórica, hace generaciones. No es que si vos te compras un terreno, capaz viene alguien y dice, no, pero esto era mío, sino que los terrenos que se están regularizando ahora son terrenos que en los que ya están viviendo comunidades. Y de hecho yo estoy hablando esto muy en tercera persona, pero creo que hay muchas personas aquí que pueden hablar con conocimiento tal vez mucho más familiar de lo que sucede, porque es algo que nos atraviesa a todos. Claro, creo que a usted lo que se refiere es que no todos tenemos la igualdad de conseguir un terreno, no sé, en el centro, en una parte más urbanizada. Yo al menos vivo en una parte que no está muy urbanizada todavía y el terreno eran fiscales, y se hizo una toma y al final el municipio hizo un arreglo y legalizó todos los terrenos, pero eso no quiere decir que vinieron todos a robar terrenos, a invadir una tierra de alguien ajeno. Convengamos que antes las tierras se dividían muy desigualdad, con una desigualdad muy grande, tipo, vinieron los italianos, los franceses, todos, y tomaron un montón de terrenos que, no sé, tenían hectáreas y hectáreas y quedaron en herencia y algunos lo reclaman, otros no, otros por mera maldad no quieren darlos, entonces por ahí es injusto dependiendo del lado del que lo veas, pero bueno, son perspectivas, creo yo. Como les digo, antes los indígenas, los nativos, no tenían demasiada voz, ahora hasta hace poco querían invadir una parte, una tierra, el Estado quería sacar una tierra que pertenecía por antecedentes históricos a pueblos nativos y nadie decía nada. Creo que tuvo muy poca repercusión en el país, muy pocas personas se enteraron, pero eran tierras de ellos y ahí nadie dijo nada, ¿entienden? Entonces, qué sé yo, reclamar una tierra que te la dieron hace 100 años
que no era tuya ya de por sí, que la invadiste con prepotencia, por decirlo de alguna manera, me parece injusto. Por más que vos no lo sepas, capaz que el antecedente histórico no es como vos lo pensás. Y aparte también como para darnos cuenta que hay diferentes grupos, como dice la profe, o sea, así como estamos hablando de los pueblos originarios, podemos hablar de otros pueblos, de las comunidades LGTB y así podemos seguir. Y si nos ponemos a lo que piensa cada uno, o es como que recaemos en discriminación o que no te pertenece tal derecho por esto o por lo otro, y creo que lo que se refiere a la clase es esto, es de buscarle la igualdad y de ver que por más que haya ciertos grupos, le corresponde derechos como dice la ley. Bueno, yo opino que este debate está buenísimo, me encanta, creo que es lo que nos enriquece también, y que cada uno de estos temas, o sea, justo ahora nos pusimos a hablar de pueblos indígenas y tal vez no entra tanto en nuestra materia, pero está buenísimo que lo podamos discutir. Obviamente son temas que tienen un montón de aristas para pensar y que tal vez nos requerirían horas de discutir para que cada uno cuente lo que sabe de ciertas situaciones, pero bueno, en este caso no podemos y lamentablemente nos quedan 13 minutos de clase y tengo que seguir, así que vamos a dejar el tema de pueblos indígenas hoy acá. Le voy a repasar algunas cositas más que estaban para la clase de hoy y bueno, y seguimos. Pero hago un comentario más. Creo que de esto se trata cuando hablamos de derechos, más allá de que hay normativa y regulaciones muy específicas para ciertas cosas, se trata también de poder pensar en cuestiones más macro de aquello que pensamos que es justo y aquello que pensamos que es igualitario también. Y está buenísimo esto de poder discutir ciertas opiniones. Bueno, listo, ya vimos sobre estas tres concepciones de igualdad y yo ahora lo que dejé es, para ver ahora, es cierta normativa. La primera normativa de la que traje para mencionar es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Normalmente conocida como CEDAW, porque son sus siglas en inglés. Esta convención es una convención que se aprobó en la ONU, en Naciones Unidas, y que fue el primer instrumento de protección específica para las mujeres. Fue a partir de discusiones en foros internacionales de mujeres que compartían las situaciones que vivían adentro de sus países de desigualdad, que se decidió hacer una convención específicamente para dar más peso jurídico a la prohibición de discriminar a las mujeres y a la necesidad de los estados de tomar medidas de acción positiva para brindarles realmente igualdad de oportunidades. Entonces, ahora voy a ir un poco rápido, pero sí, obviamente les dejo para que lean el PowerPoint y también a la CEDAW la dejé en el campus para que la lean a toda, a esta normativa. Acá el primer artículo lo que dice, lo que da es la definición de discriminación contra la mujer. Lo que dice es que la discriminación contra la mujer es toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y de la mujer, de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, en las esferas política, económica, social, cultural y civil. Esta convención entonces lo que hace es tratar todas aquellas normas que estaban reconocidas universalmente en el ámbito de los derechos humanos, como
el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la participación política, a participar de la vida cultural, todo eso que estaba reconocido universalmente, acá se refuerza que las mujeres también tienen derecho a eso. ¿Por qué? Porque a partir, como ya dije, de que se fue viendo que hacia el interior de los países las mujeres denunciaban la situación de discriminación en que se encontraban. En nuestro país, obviamente, nos encontramos en situaciones de discriminación. En otros países, sepamos que sucede aún mucho más. Y acá marqué también 2 artículos más, que son bastante generales, sobre la CEDAW, que dice que los estados se comprometen a tomar todas las medidas apropiadas para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer. Y acá, con todas las medidas apropiadas, podemos remitirnos a la concepción de igualdad material y a aquello que llamamos acciones afirmativas o medidas de acción positiva. El Estado tiene que pensar mecanismos específicos para que las mujeres puedan gozar en condición de igualdad a los varones de sus derechos. Y otra de las cuestiones que dice es que los estados deben modificar patrones socioculturales de conducta de mujeres y hombres para eliminar prejuicios y prácticas consuetudinarias. Un ejemplo de esto puede ser, por ejemplo, la ley Micaela, que dice que tenemos capacitación obligatoria sobre género todas las personas que trabajamos en el Estado. Esa es una forma que ha tomado el Estado de trabajar sobre esto, sobre modificar patrones socioculturales de conducta, sobre tener al menos una sensibilización mínima todas las personas en la cual podamos reflexionar sobre la situación de desigualdad y sobre situaciones de violencia que se dan en la actualidad. Otra de las medidas que dice que tienen que tomar los estados es, por ejemplo, bueno, dice garantizar la educación familiar, incluyendo, y acá yo marqué, el reconocimiento de la responsabilidad común de hombres y mujeres en cuanto a la educación y al desarrollo de sus hijos. Y lo marqué porque justo, bueno, terminé de ayer de hacer el PowerPoint y veía que en esta semana se había anunciado desde el Gobierno Nacional que se hizo un proyecto de ley que se va a mandar al Congreso que trabaja justamente sobre la cuestión de los cuidados y sobre la cuestión de las licencias, tanto maternales como paternales, ante el nacimiento de un hijo. Sabemos que hoy, cuando nace un hijo, la mujer tiene tiene licencia, tiene como 6 meses de licencia al menos, 3 al menos, ay, ya no me acuerdo cuál es el mínimo, creo que mínimo 3, sí, mínimo 3, y los varones en muchas ocasiones tan solo tienen 2 días de licencia. Entonces, ¿cómo podemos igualar la responsabilidad por el cuidado de esos hijos si ya institucionalmente los varones no pueden quedarse más de 2 días cuidando a su hijo recién nacido, ¿no? Lo marqué especialmente porque justo se estuvo discutiendo sobre esto esta semana. Estas cositas son las que marqué de la CEDAW para ahora y ahora estoy pasando rápido, pero léanla porque está en el campus y a partir de la CEDAW es que también vamos a poder comprender, bueno, a partir de todo lo que estamos viendo hoy, es que vamos a poder comprender y leer de determinada manera todas las cuestiones que veamos en la segunda parte de la materia, que son más específicas sobre reglamentación en los contextos de encierro. Y acá traje 2 ejemplos de leyes nacionales que se han sancionado en los últimos años. Una es la Ley de Matrimonio Igualitario, que se sancionó en el 2010. Ese es Carlos Jáuregui, es una de las personas que fue activista de esta ley y que desde los 80, desde que retomamos la democracia en nuestro país, desde el 83 específicamente,
que se empezó a visibilizar la lucha en específico de las personas gays, pero bueno, de toda la comunidad, digamos. Vemos esta foto que es muy vieja, que dice, tiene un cartel, por ejemplo, que dice igualdad ante la justicia. Y esta es una foto de el eslogan con el cual se discutía a favor de la ley de matrimonio igualitario, que decía: el mismo amor, los mismos derechos con el mismo nombre. El mismo amor, los mismos derechos fue el gran eslogan de la ley de matrimonio igualitario. Justamente se estaba pensando desde el paradigma de la igualdad, que me parece a mí que podemos entenderlo como dentro de la concepción de igualdad material. Ya existía la institución del matrimonio, pero solo para cuando se casaba una mujer con un varón. A partir de esta ley, lo que se permite es que también se puedan casar personas del mismo género. Entonces es como que se agranda la base de las personas que pueden contraer matrimonio. Por otro lado, la ley de identidad de género se sancionó en el 2012, 2 años después. Esto es una foto de una manifestación pública también por los años 80 de una persona trans que tiene un cartel que dice: somos personas. Y dice: cambio de sexo en Argentina y reconocimiento legal. Señores jueces, nos marginan al denegar nuestro derecho a la identidad. Y acá traje, antes de ver esa foto, les cuento. Entonces, en 2012 se sancionó en la ley de identidad de género, que nosotros ya vimos la definición de identidad de género, que lo que permite es que cada persona, si una persona siente que al nacer le asignaron un género con el cual no se siente representado, puede hacer el cambio registral. En un principio, según la reglamentación tal cual la teníamos, era como que vos estabas anotada como mujer y te podías pasar a varón, o como varón y te podías pasar a mujer, pero hace poco también se incluyó la opción de la X para aquellas personas que se reconocen como no binarias. Esto es una política, digamos, que ya estaban también tomando otros estados para respetar la identidad de género de todas las personas, no solo de las que se consideran mujeres o varones, sino también de las personas que se consideran como ninguno de esos dos grandes géneros. Esta ley es lo que para mí se encuentra en el último paradigma que veíamos, en el del ejemplo de los pueblos indígenas, que es en el de la igualdad como reconocimiento. El Estado escuchó que había muchas personas que no percibían a su identidad de género tal cual como lo tenían anotado en su DNI, y permitió que esas personas puedan hacer el trámite para cambiarlo. Entonces se reconoce esa diferencia de las personas, tan diferentes a la mayoría de las personas, que somos personas cis, es decir, que nos reconocemos con el mismo género que fuimos asignados al nacer. Bueno, pasé rápidamente lo último, hasta acá vamos a llegar por hoy. Si alguien quiere comentar, decir algo, obviamente puede hacerlo. Se quedaron callados después de la discusión de los pueblos indígenas. No, profe, Parece que nadie tiene. Los molesto nomás. ¿En qué año se pudo poner en el documento no binario? El año pasado, hace poquito. 2021. Sí. Ok. Bueno, el 2020 tal vez. Ahora, creo que el año pasado. El año pero pasado. ahora, en una época media pandémica.
Ah, me acordé de una cosa, que dejé también en el campus, en lo que es en la parte de la clase pasada, un video que le hacen una entrevista a Sasa Testa, que es una persona que se reconoce como de género fluido. Lo dejé en base a alguna pregunta que había surgido en la clase pasada, y bueno, ahí nada mejor que la explicación de la propia persona que se reconoce así para seguir entendiendo estos temas. Profe, ¿para el parcial entra todo esto que estamos viendo? Sí. Profesora, ¿cuándo sería el parcial? El parcial, a ver, yo lo subí el cronograma de clases al campus. Ahí lo estoy revisando. El 8 del 6 lo vi. El 8 del 6. Exactamente. La clase que viene vamos a ver Derecho a una vida libre de violencias, que ahí vamos a ver más cuestiones sobre violencia de género. Y las otras dos clases son feriados, uno por el censo y otro por el 25 de mayo. Entonces, ya la clase que viene también les voy a presentar un trabajo práctico para que hagan de tarea en esas 2 semanas en que no nos vamos a ver. Bueno, profe. Bueno, Profe, Sí. ¿esto es lo que estaba mostrando recién lo sube a la plataforma? Sí, lo voy a subir. Bueno, gracias. Tal vez lo suba el fin de semana, así termino de armar en un solo PowerPoint todos los derechos en general, tanto esto de igualdad como lo de violencia. Pero sí, lo voy a subir. Sí, porque además yo ahí, a propósito, pongo ciertos conceptos que no pongo más textos para no darles un montón, pero los dejo ahí para que los puedan sacar de ahí. Bueno, chicos y chicas, si no hay más comentarios, me voy a ir porque yo entro a una clase ahora también, a las 9:30. Así que, Bueno, profesora. Profe, una consulta. sí. ¿Cómo sería el parcial? ¿Un triple choice, verdadero o falso? ¿Cómo lo iba a ser el parcial? Todavía no lo armé. No creo que sea múltiple choice o verdadero o falso. Tal vez tenga algo, pero no totalmente así. Va a tener seguramente preguntas para desarrollar, pero cortitas, tampoco para que desarrollen una hoja entera. Buenísimo, gracias, profe. La idea también del trabajo práctico que les voy a presentar la semana que viene es que ustedes ya se vayan afianzando con los temas y que también yo vaya viendo cómo venimos y si hay que repasar alguna cuestión en especial. Bueno, nos vemos. Cualquier cosa nos comunicamos por el campus. Nos vemos, profe. Chao, profe. Profe, gracias. Chau.